Hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, nos encontramos en este día 15 de noviembre de 2020, a muy poco de terminar este año tan distinto, tan atípico, pero siempre con las bendiciones de nuestro Señor. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Lucas. Pero antes deseo que oremos. Detenga un momento el video, por favor, para orar dándole gracias a Dios, porque siempre nos anima, siempre nos reconforta y siempre nos llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el Señor siempre está dispuesto a dar sin ninguna escasez, más bien con toda la abundancia de su amor y su misericordia. Vamos a ponernos entonces en contexto de la lección del día de hoy. Jesús, si lo recuerdan, ha estado confrontando de manera muy severa a las autoridades judías y las autoridades romanas, poniéndolas en una situación bastante incómoda, poniéndolas en una situación problemática, no solo a nivel religioso, sino también a nivel de opinión pública, haciéndolos ver bastante mal ante el pueblo judío y exacerbando sin duda a las masas, que sería precisamente lo que le preocuparía más a nivel político a las autoridades imperiales. Sin embargo, Jesús no ha dejado de predicar acerca del plan de salvación, y lo hace cada vez de manera más multitudinaria, con una audiencia cada vez más exigente, incluso no solo de milagros, sino de profundidad en la predicación como tal. Ahora, en la cultura judía, que ha estado íntimamente ligada al cumplimiento de la ley, con un nivel de exigencia que va más allá de lo natural, de lo normal y pasa al fanatismo, es muy difícil que pudiesen tener un concepto pues muy profundo del concepto de fe, ya que la fe en general está relacionada a las cosas que no puedo ver, que no puedo percibir a través de mis sentidos. Y pues hemos de decir que la ley es precisamente algo que puedo percibir no solo en el término formal, es decir, no solo en un papel, sino además porque se vuelve parte de la cotidianidad de la vida social de las personas. Por lo tanto, para un judío hablar de la fe es sencillamente complicado. En ese sentido, entonces, nos vamos a encontrar con que Jesús va a querer enseñar a sus discípulos acerca de algunos temas interesantes, pero sus discípulos tienen ya una agenda trazada y hacen una solicitud directa a Jesús, una solicitud clara. Queremos ser enseñados acerca de la fe. Vamos entonces al capítulo 17 del Evangelio de Lucas, este libro que venimos ya estudiando desde hace varias semanas. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Hemos de decir que pues las palabras de Jesús están siendo bastante duras, bastante severas para con sus discípulos. Sin embargo, les está dando una enseñanza por demás importante. Lo que les dice es, miren, tropiezos van a haber, problemas van a haber. Sin duda que el creyente, el consagrado para el Señor, en algún momento va a tener un tropiezo, va a tener un momento de debilidad, un momento de flaqueza espiritual. Y eso pues no les debe preocupar. Pareciera ser que para Jesús esto no es necesariamente algo malo o algo que no tenga solución, pero sí que dispone de una advertencia muy seria para aquellos que son los causantes de estos tropiezos a nivel espiritual. Es decir, básicamente les está dando una advertencia a los discípulos: miren, ustedes que conocen, ustedes que entienden de qué trata el Evangelio, ustedes son responsables de no ser quienes alimenten o propicien este tipo de tropiezos en aquellos que están comenzando, que son neófitos en la fe, que probablemente no tienen los conocimientos, no tienen suficiente cimiento
pues el conocimiento de la palabra del Señor. Y les hace ahí una advertencia como muy fuerte, pero que tenía muchísimo de lógico para un judío. Dice que mejor fuese que le atasen al cuello una piedra de molino. Las piedras de molino no son como nosotros las imaginamos, nosotros nos imaginamos una cosa más o menos de este tamaño, pesada por supuesto, bastante, pero que no es como en ese momento se daba. La piedra de molino en este momento en la cultura judía es básicamente una piedra en forma de disco que medía aproximadamente unos 2 metros de diámetro y que podía llegar a pesar incluso hasta media tonelada. Entonces lo que le está diciendo es, mire, que lo arrojen al mar con una piedra de esas amarrada al cuello. Es que de verdad es sentencia de muerte, literalmente. No hay forma alguna de que alguien se salve de esto. Pero es que no solo es que no hay forma alguna de que se salve, sino que Jesús utiliza incluso una expresión exagerada, una expresión que pretende inculcar un sentido de verdadero miedo a ser la causa de tropiezo de estos a los cuales él está llamando pequeñitos, ¿verdad? Haciendo alusión a su falta de conocimiento en la fe, a su falta de madurez espiritual. Mirad por vosotros mismos, les dice Jesús. Y cuando les dice, mirad por vosotros mismos, en realidad lo que les está diciendo es, miren, lo que yo les estoy diciendo, la advertencia que les estoy haciendo, no es para otros, es para ustedes. Bien interesante será el que incluso en nuestros tiempos, el cristiano moderno suele escuchar una predicación y no será extraño pensar en el primo, en el amigo, en el sobrino, en la tía, en el hermano, que para ese es esa predicación y ojalá estuviera aquí sentado escuchando. Cuando en realidad Jesús lo que les está diciendo es, miren, momento, piensen que esto es para ustedes, vean por ustedes. Al otro déjenme en paz, vean por ustedes. Y de hecho les dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. En realidad lo que les está diciendo es, bueno, miren, ustedes no sean piedra de tropiezo, ¿verdad? Ya les dije qué es lo que va a pasar si ustedes están haciendo tropezar a los más pequeños. Y este mensaje es para ustedes, pero es que además lo que les está diciendo Jesús es, mire, ustedes que son maduros espiritualmente, ustedes que son creyentes, ustedes que están instruidos en la palabra del Señor, ustedes que conocen de lo que estamos hablando, ustedes tienen que ser los primeros en dar el ejemplo. Ustedes tienen que ser los primeros en ser perdonadores, por ejemplo. Y lo que les dice es que si su hermano peca contra usted, pues hay que perdonarle si este se arrepiente. Y cuando le dice si 7 veces pecare y 7 veces te pidiere perdón, perdónale, en realidad lo que les está diciendo es, miren, la cantidad no es importante, es que siempre lo deben hacer. Debe ser su costumbre. Cuando en la Biblia aparece el número 7, siempre se está hablando de un número normalmente incuantificable. Por lo tanto, Jesús nos está haciendo un llamado de perdonar de manera constante, de manera reiterada. Sin embargo, los discípulos parece que tienen unos intereses bastante distintos al respecto de las enseñanzas que desean recibir. Dijeron los apóstoles al Señor, es decir, esta es la respuesta a lo que les estaba diciendo. Aumentanos la fe. Pues nada más y nada menos es lo que estaban pidiendo. Estaban pidiendo algo que va muchísimo más allá de lo que cualquier persona pedía, porque es que lo lógico es, enséñanos acerca de la fe, muéstranos cómo tener fe. Pero ellos están queriendo irse por el camino sencillo. Le están pidiendo al Señor que sea Él, le están trasladando la responsabilidad a Él acerca de aumentarles la fe. Cuando en realidad la fe está relacionada a la persona, no al Señor. El Señor no es quien va a aumentarnos la fe a nosotros. La fe en nosotros aumenta en la medida
en la que nosotros tomemos la decisión de crecer espiritualmente hacia el conocimiento de la palabra. Y la respuesta del Señor va a ser muy interesante. Entonces el Señor les dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Es decir aquí que la mostaza tiene uno de los granos más pequeños que se conocían hasta ese momento en el ámbito judío. Cuando hablaba de un grano de mostaza se estaba refiriendo a una partícula pero muy pequeña y que pues representa esa cantidad ínfima necesaria para hacer verdaderas proezas, verdaderas situaciones que van más allá de lo que un ser humano sabe hacer de manera normal. Entonces lo que les dicen, mire, si ustedes tuvieran una fe siquiera como el grano de mostaza, entonces podrían decirle al sicómoro, que es un árbol caracterizado por ser enorme, que se desarraigue y se vaya al mar y le obedecería. ¿Por qué les está diciendo esto? Miren, ustedes, discípulos, me están pidiendo que les aumente la fe. Pero es que esa no es mi labor. Ustedes tendrán que verse cómo aumentan esa fe hasta el grado de poder tener una fe como un grano de mostaza. Dicho de otra forma, ustedes me están pidiendo que les aumente la fe, pero para aumentar algo es que ya tiene que existir. Y parece que en ustedes ni siquiera hay algo como un grano de mostaza. Jesús les está dando una lección bastante dura a sus discípulos en este momento. Y bueno, no estoy seguro de que ellos lo hayan comprendido como tal, pero Jesús les está diciendo, miren hijos, pues lo que ustedes tienen es una fe tan microscópica que en este momento tal cual no se puede aumentar. Y es que va a continuar la situación, vamos a saltar algunos versículos para llegar a un punto en donde les va a dar una nueva enseñanza. Yendo Jesús a Jerusalén, él está continuando hacia Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Estamos hablando de una zona en la cual hay grandes conflictos sociales, siendo que los samaritanos no eran nada queridos por los israelitas. De hecho, un judío no debía verse en público conversando, por ejemplo, con un samaritano. Sin embargo, pues conocemos a Jesús. Jesús no sigue estas normas y va caminando, va por un camino donde se encuentra una situación complicada. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Ya en otras ocasiones hemos conversado acerca de qué significaba la lepra, cuáles eran sus implicaciones, pues no médicas, no de salud, esas no van a ser tan importantes, sino sus implicaciones sociales para los enfermos. Un leproso estaba completa y absolutamente exiliado de la sociedad judía, no podía incorporarse a ningún tipo de actividad. Se consideraba que la lepra era un castigo de Dios por el pecado, y al ser tan contagiosa, o al menos así se creía en ese momento, pues esta gente merecía estar completamente aislada, completamente repudiada. Un leproso es entonces un desecho social, literalmente, para el pueblo judío, y es que además tenían prohibido acercarse a las personas sanas, era delito acercarse a las personas sanas. Por tanto, entonces se va a volver pues, muy complicado, porque estos van a salir al paso, le van a salir al encuentro, pero no se le acercan porque saben perfectamente que pues pueden tener incluso una pena de muerte si llegan a tener contacto con una persona sana. Los 10 leprosos empiezan a dar voces, ¿verdad? Dice que se pararon lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es interesante cómo la fama de Jesús ya se había difundido lo suficiente como para que estos 10 leprosos supieran perfectamente quién era la persona a la cual tenían al frente y cuál era su categoría, porque le llaman por su nombre, le dan el título de maestro y le piden misericordia.
Vean cómo es bien interesante porque ellos tienen pues, muy claro qué es lo que Jesús puede hacer por ellos, pero no se lo piden directamente, sino que solamente les dice que tengan misericordia. Desde luego es obvio que es lo que ellos están esperando. Y Jesús, por supuesto que también lo sabe. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Voy a detenerme un momento para recalcar algunos detalles. Jesús les da una indicación, vayan y muéstrense a los sacerdotes. No les dice los voy a sanar, en ninguna manera, no les ofrece nada, solo les da una indicación. Pero es que además es una indicación que quebranta la ley. Fíjese, es una indicación que quebranta la ley, porque estos leprosos tenían completamente prohibido acercarse a cualquier persona, y mucho menos llegar a la sinagoga y presentarse delante de los sacerdotes. Es que Jesús los está mandando a cometer un ilícito. Jesús los está mandando a la boca del león con condena de muerte inmediata. Sin embargo, pues la palabra del Señor nos revela que ellos obedecieron de inmediato. Ellos no se pusieron, Jesús, andanos ahorita, mira, nos van a matar, estamos cometiendo. No, simplemente obedecen. Cuando él los vio, les dijo, ir, y mientras iban, es decir, cuando ellos ya se habían ido, cuando ya habían obedecido, cuando ya habían cumplido, primero cumplen, fíjese, es importante, primero cumplen, cuando ya se habían ido, entonces fueron limpiados. Parece que Jesús está utilizando esta situación para continuar con la enseñanza que le está dando a sus discípulos acerca de la fe, porque les está dando precisamente el orden de cómo funciona la fe. Primero obedezco y luego viene el milagro, no al revés. Primero hago lo que el Señor quiere que haga y luego Él obrará. Porque entonces la fe se trata, mis hermanos, precisamente de la escena en la cual nos encontramos. Recibo una indicación y sin que Dios me prometa nada, sin que Dios me ofrezca nada, sin que Dios me diga, hijo, tranquilo, las cosas van a estar bien, yo simplemente obedezco. Aunque no lo entienda, aunque no lo crea, aunque pues me parezca ilógico, yo simplemente obedezco. Y en el camino, cuando ya he obedecido, entonces viene el milagro. Jesús les está enseñando a los discípulos directamente cómo obra la fe. Y pensar que ellos le estaban pidiendo que se las aumentase. Lo que Jesús les está enseñando es, un momento, las cosas funcionan diferente. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Ojito que Lucas tiene el cuidado de dejar ahí la cuñita final, ¿verdad? Deja ahí ese detallito, esa pincelada que, como ya se dieron cuenta, es así un alfiler que se mete cada vez en el ego judío. Deja que es un samaritano, el que fue agradecido y regresó después de obedecerle al Señor y después de ser sanado. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Vea cómo Jesús va a utilizar una palabra dura, una palabra que hasta parece xenófoba, pero es una palabra que Jesús está usando muy a propósito para avergonzar a los judíos, para avergonzarlos, para decirles, miren, mejor el samaritano. Volvió el que ustedes maltratan, volvió el que ustedes desprecian, volvió este que es considerado extranjero por sus propios hermanos. Este volvió, los otros 10 no. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
Vean que es interesante porque los otros 9 fueron sanados. Los otros 9 de aquí en adelante tendrán una vida distinta, una vida completamente afable. Pero este, que era doblemente castigado, doblemente censurado, porque era, además de leproso, era samaritano, va a recibir algo muchísimo más que la sanación. Por su fe va a recibir la salvación. Vean cómo Jesús está enseñándoles precisamente a los discípulos que están presenciando en primera fila esto, que es la fe. Les está dando una lección de cómo funciona la fe. Y es que, en primer lugar, la fe no es un orden de yo pido, me dan y luego tengo fe. Lo contrario, primero obedezco y luego tengo fe. Segundo, la fe tiene que estar agarrada del agradecimiento a Dios. Tiene que estar agarrada de glorificar al Señor. Porque los milagros que vienen no son porque somos buenos, no son porque somos los mejores, no son porque los merecemos. Son precisamente porque Dios tiene poder. Y si usted tiene fe, automáticamente tiene que poder reconocerle al Señor que es Él quien hace y no nosotros. Vete, tu fe te ha salvado. Y es que cuando le dice vete y tu fe te ha salvado, les está mostrando realmente a los discípulos en qué consiste esa fe salvífica sobre la cual se está predicando. Y hemos de decir que hoy vamos a desordenar un poquito el estudio. Hemos ido viendo capítulo por capítulo, pero en esta ocasión vamos a agarrar estos capítulos 17 y 18 de manera un poco desordenada, no cronológica, vaya, para poder relacionar los hechos acerca de la enseñanza de Cristo. Vamos a saltarnos al capítulo 18 para ver algunos versículos que están íntimamente relacionados con las enseñanzas acerca de la fe. También les transfirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Bien, vamos a ver acá. Hay un juez. Este es un juez impío. Es un juez que dice que no temía a Dios, no tenía ningún respeto, ninguna ética, ninguna moral hacia Dios. No tenía ninguna fe. Fíjese, no había fe. Pero es que tampoco respetaba a hombres. Este señor, este juez, era simplemente uno de estos hombres poderosos del Imperio Romano que tenía autonomía para hacer lo que quisiera, tenía un ejército que lo protegiese, tenía todo, tenía poder y no tenía ningún respeto por ninguna persona, simplemente era una de estas personas que hacían lo que les daba la regalada gana porque querían y porque podían. Pero tenía como una especie de piedrita en el zapato. Resulta que había una viuda que tenía un caso abierto y le pedía que hiciese justicia. Cuidado con despreciar esa condición de viuda, porque resulta que en la sociedad judía las viudas tienen una condición justamente de marginación, porque al no tener un hombre que les respalde a nivel social, pues dependen enteramente de sus hijos varones para que tengan una representación legal. Pero pareciera ser, y eso se intuye de la narración bíblica, que esta señora pues no tenía un hijo varón que la representase, porque no era normal que una mujer viuda se presentase delante de un juez. Y es precisamente por eso que el juez parece que no la toma demasiado en serio. Y él dice, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta,
le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El juez no la atiende precisamente porque es una viuda. El juez no la atiende porque no viene acompañada de su marido, que obviamente está muerto, ni de un hijo varón que la represente. El juez simplemente no la quiere atender y punto, porque no tiene la obligación de hacerlo, no tener quien la represente. Sin embargo, lo que dice, bueno, yo no temo a Dios, a mí eso no me interesa, tampoco tengo respeto por hombres, porque pues, tampoco me interesan, pero esta viuda ya la tengo hasta aquí. Esta viuda me tiene harto. Esta viuda ya me cansó. Y si continúa me va a agotar la paciencia y algo puedo hacer. Así que antes de que me agote la paciencia, entonces mejor le voy a dar una respuesta. Porque es que no puedo seguir con esto. Y es aquí donde Jesús viene y lanza una reflexión hacia sus discípulos, enseñándoles siempre acerca de la fe. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Jesús lo que les está diciendo es, miren, y si este juez al final terminó haciendo justicia, y que era un hombre que no temía al Señor ni temía a hombres, ¿cuánto más lo hará Dios Padre haciendo justicia para ustedes? Pero la pregunta no es si nos va a responder, porque dice el Señor que Dios siempre nos va a responder. Y que no se va a tardar, es decir, Dios no llega tarde, Dios es oportuno. La pregunta no es si Dios va a hacer justicia o no. La pregunta es si va a hallar fe en la persona que pide justicia. Parece que la enseñanza de la fe resultó ser una caja de sorpresas para los discípulos. Estoy convencido que sus discípulos ni se imaginaban que al pedir que les aumentaran la fe les iba a venir un combo grande de enseñanzas donde les dice, señores, la fe es responsabilidad de ustedes. Dios hace su parte, la de ustedes es precisamente la fe. Y aconteció, continúa el capítulo 18, que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Evidentemente el ciego ya había escuchado hablar acerca de Jesús, sabía quién era y sabía cuáles eran sus milagros. Y esto lo podemos deducir de la reacción que tiene. Entonces dio voces, se puso a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo que va a acontecer es que le empiezan a reprender, los que estaban ahí le dicen, cállate, ¿qué te pasa? Deja de gritar. Pero él no paraba, porque es que tenía fe. Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la Biblia que gritaba todavía más fuerte, y entre más lo reprimían, más fuerte gritaba, porque así de fuerte era su fe. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Parece que hay una enseñanza más acerca de la fe, y es que, pues tiene un orden, debemos agradecerla, depende de nosotros el tener fe o no. Pero es que además la enseñanza que nos está dejando es, pues yo tengo fe en algo, pero tengo que tener claro qué es lo que quiero que el Señor haga. Porque Él le dice que reciba la vista. Este Señor no anda con rodeo, va al grano. Jesús le dijo, recíbela. Tu fe te ha salvado. Nuevamente, tu fe te ha salvado. Como se pueden dar cuenta, parece ser que los milagros son una consecuencia secundaria incluso de la fe.
Porque la consecuencia primaria, la consecuencia inmediata que Jesús parece dejar a la disposición de todo aquel que tiene fe, no es la sanación, no es el milagro, es la salvación. Y es precisamente esa la enseñanza que le está dando a sus discípulos. La salvación proviene de la fe y nada más que de la fe. Que tengan una excelente semana, mis hermanos, que Dios les bendiga y estoy seguro de que vamos a poder acrecentar nuestra fe ahora que conocemos un poco más de ella. Bendiciones.